Cuando leímos esa porción de los evangelios en Mateo 6, veíamos precisamente que el ayuno no es algo que sea opcional, algo que podemos hacer, sino Dios, Cristo Jesús, dejó por sentado que deberíamos hacerlo. Él utilizó la misma palabra para la ofrenda. Cuando tú pues des limosna. Y luego dice, cuando tú ores. Cuando tú ores. Es que dice, bueno, es que cuando dice cuando, si lo hago bien. Es que no nos damos cuenta que hay otras porciones de la Biblia, de la Escritura, que apoyan lo que Jesucristo dijo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y luego dijo, traed los diezmos al alfolí, cada uno según se haya sido bendecido, cada primer día de la semana traiga. Quiere decir que Dios no dejó una opción. Le dijeron al Señor Jesucristo, oye, tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan. Y Él les dijo, ellos no van a ayunar ahorita porque el esposo está con ellos. Yo estoy aquí, pero cuando yo no esté, ellos van a ayunar. Ese pensamiento es para nosotros. Igual que los discípulos, porque si agarramos todo lo que les dijo a los discípulos y para esto sí, esto no, tú ya estás haciendo una selección de la palabra para tu vida. Te estás constituyendo en Dios de tu vida para decir esto sí y esto no. Pero no, si somos sencillos de corazón, nos damos cuenta que el Señor lo dejó establecido. Un cordón de 3 dobleces. La ofrenda, la oración y el ayuno. Como iglesia, el año pasado, por primera vez, hicimos un ayuno de 21 días. Un ayuno que trajo muchos rompimientos. Rompimientos quiere decir cuando el diablo nos ha tenido atados, encadenados, nos ha tenido oprimidos. Cuando ha habido un rompimiento y no hemos roto y nos hemos quitado aquella atadura, aquella cadena, aquella prisión donde nos tenía encerrados. Eso fue gracias a la oración y al ayuno que practicamos a principios de este año. Yo creo firmemente que el 2014 fue un año mucho más bendecido que el 2013. Y que el 2014 tuvimos muchas victorias. Hubo milagros en esta iglesia. Hubo cosecha de almas. Y tuvimos victoria en muchas áreas. Por eso decimos tiempos de milagros, cosecha y conquista. La conquista es batalla tras batalla y triunfo tras triunfo, porque para eso se necesita para poder conquistar. No dice regalar, no. Se dice conquistar. Dios dijo, yo te he entregado, pero entra y posee la tierra que te he entregado a ti. Entra a poseerla. Tienes que conquistarla. De tal manera que el 2014 yo considero en mi vida personal y en la vida de muchos de ustedes que fue un año de mucha bendición. También hubo tristezas. Hubo ciertas caídas, resbalones y algunos problemas serios que tuvimos que enfrentar. Pero el balance es que llegamos al 2015 bendecidos, prosperando y en victoria. Que esta iglesia, Mijes, Ministerio Internacional, Jesucristo es el Señor, Mérida, Yucatán, México, es mi familia, mi iglesia, mi casa,
donde Dios me ha puesto para recibir bendición, donde Él está hablándonos, porque quiere seguir derramando su gloria en esta congregación y en todos aquellos que nos escuchan a través por el internet y que son parte ya de esta congregación, como dicen, vía online. Ya hay gente que nos ve cada 8 días. No dejan de estar viendo cada 8 días. Se reúnen con nosotros. Están fuera del país, pero se reúnen ya con nosotros vía internet. Entonces tenemos bendiciones y declaramos bendiciones para sus vidas también. Y así como les decía que en el 2014, que ya pasó, tuvimos grandes bendiciones, también tuvimos tristezas. Yo quiero decirles que Dios tiene para nosotros en este 2015 más riquezas en gloria para darnos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no recibimos algunas de las peticiones que hicimos en el ayuno del 2014? ¿Por qué no recibimos? Porque muchos de nosotros no ayunamos como debimos haberlo hecho, o no toda la iglesia participó en aquel ayuno. A lo mejor nada más de todos decimos estamos en ayuno, pero ¿cuántos realmente lo hicieron de corazón delante de Dios? ¿Cuántos lo hicieron para que los vieran los demás que estaban ayunando? Lo importante es que Dios ahora nos está lanzando un reto. Él quiere bendecir nuestras vidas más abundantemente de lo que lo recibimos en el año anterior, 2014. Por eso es que tal vez no te sientas contento de cómo pasó el año anterior. Tú quieres que las cosas sean mejor. Tú quieres que este año tú recibas muchas cosas que no recibiste el año pasado, que estuviste pidiendo. Recibiste algunas, pero otras no, y hoy te gustaría recibirlas en este año. Por eso Dios quiere revelar el poder que hay en la oración y en el ayuno, para que lo que no conseguiste en el 2014 lo recibas en este 2015. ¿Por qué? Yo se los voy a decir en forma personal. Yo le pido a Dios que Él me hable y me diga qué hacer y cómo hacer, porque no estoy conforme como terminé el 14. Estoy contento porque recibí muchas bendiciones, pero yo quiero más de Dios para mí, mi familia, para esta iglesia, para esta ciudad y este país que estamos sufriendo atrocidades de muerte, de destrucción, de pobreza, de miseria, de maldiciones sobre nuestra nación, y que solamente van a ser destruidas y derrotadas cuando el pueblo de Dios nos unamos en oración y ayuno, porque entonces vamos a ver el poder que esto desencadena en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros encontramos en Marcos capítulo 9, Evangelio de Marcos capítulo 9, una historia por demás impresionante. Dice: cuando llegó, fue versículo 14, Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo.
el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y no pudieron. Y él les dijo, tráiganmelo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Oh generación incrédula. ¿Qué era lo que había pasado? Nosotros sabemos, estamos en Marcos 9 y este relato lo hace Mateo en el capítulo 10. Pero en el capítulo 10, a finales del capítulo 10, en el capítulo 10, a principios del capítulo 10, Jesucristo le había dicho a sus discípulos que les daba poder y autoridad para echar fuera demonios, para poner su mano sobre los enfermos y sanaran, para que tuvieran autoridad para ir a predicar su evangelio. Ahí está, estamos viendo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos ya estaban investidos de poder. ¿Qué pasó entonces? El Señor Jesucristo había estado en el monte. Había sucedido unas horas antes lo que la Biblia le llama la transfiguración, donde el Señor Jesucristo en el monte es lleno de la gloria de Dios. Manifestó el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de Dios, de su gloria. Y apareció Elías y Moisés junto a él. Y los discípulos Pedro, Juan lo vieron. Y entonces cuando él bajó lleno de ese poder y de esa autoridad, de esa llenura. Pero llega y se encuentra con una gran multitud, un montón de gente, y entre ellos había los fariseos, los saduceos y los escribas de la ley, los que copiaban la palabra. Y dice que en ese momento, cuando vieron acercarse a Jesús, luego se fueron, toda la bola se fueron para allá. Y uno de la multitud le dice a Jesús: Maestro, traje a ti mi hijo, pero como no te encontré, pues se lo presenté a tus discípulos y les dije que lo sanaran. Y ellos se empezaron a ir: sal fuera, en el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Y no pudieron. El Señor les dice: oh generación incrédula, no creen, les falta esa confianza, les falta esa fe. Y entonces dice: tráiganme. Y le pregunta, hace un diagnóstico rápido el Señor Jesús y le dice: ¿desde cuándo está así? Desde niño. Le ataca, le empieza a convulsionar y lo arroja en el fuego, lo arroja en el agua. Quiere decir que era un espíritu asesino que quería matar a aquel muchacho. De tal manera que le daban aquellos ataques y dice que se tiraba al suelo retorciéndose y echando espuma por su boca. Alguien en el momento actual diría: era un epiléptico. Lo importante es que ahí no era una enfermedad de epilepsia normal como muchas veces la conocemos, sino era un espíritu que hacía los síntomas de la epilepsia, pero que quería matar al muchacho, puesto que el Señor le dijo: espíritu sordo y mudo, sal de él. Y dice que el espíritu, sacudiéndolo, como diciendo: antes de que me vaya lo voy a matar. Y quién sabe qué le habrá hecho, lo habrá azotado o le pegó por dentro de tal manera tan intenso que cayó el muchacho. El espíritu tuvo que obedecer a la autoridad de su creador, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios hizo a los ángeles que después desobedecieron y se volvieron demonios, pero Él es el creador de todo lo que hay y lo que existe. Le tenían que obedecer porque Él es Dios. De tal manera que aquel espíritu salió de aquel muchacho y lo dejó como muerto. Y todos decían: ya lo mató.
ya está muerto. Entonces dice que el Señor Jesús se acercó y lo tomó de la mano y lo levantó. Y todos los discípulos y los que estaban ahí con él como testigos, dice que después que terminó aquello, cuando estuvieron ya en casa, le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y la Escritura nos da un dato importantísimo. Dice 28, Marcos 9, 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con tercer cordón, Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Cristo. Pero el cordón de tres dobleces que estaba en Cristo era que Él, cuando fue bautizado, Él fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para que lo venciera, para que lo derrotara. Pero la Sagrada Escritura es bien clara cuando dice que durante el tiempo que estuvo en el desierto, Él ayunó 40 días. Y dice que después de ese ayuno de 40 días tuvo hambre. Eso demuestra que el Señor Jesús hizo un ayuno total, solamente estuvo tomando agua. No dice, hubiera dicho, se moría de sed y de hambre. Dice, y tuvo hambre. Si hubiera dejado de tomar agua durante 40 días, probablemente hubiera fallecido. Físicamente y biológicamente no podemos dejar de beber más de 3 días agua. A partir del cuarto y quinto día podemos morir. Entra en problema los riñones, acidificación y otras cosas, complicaciones, y puede traer la muerte. Por eso sabemos que el Señor Jesucristo ayunó 40 días sin comer. Ni desayunaba, ni comía, ni cenaba. Tomaba agua y se la pasaba orando, en comunión con su Padre. El Espíritu estaba con él, orando y ayunando. De tal manera que dice la Sagrada Escritura que cuando él terminó ese ayuno, dice la Sagrada Escritura, y fue en el poder de Dios a Galilea. Ya el poder del Espíritu Santo estaba en él. Estaba para manifestar el poder. Ningún demonio se le podía oponer, porque él se había preparado en oración y ayuno, en comunión con el Espíritu Santo. Por eso les dice a los discípulos: este género no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué había pasado con los discípulos? Estaban con Jesús, estaban orando, pero no habían ayunado, porque estaban con Él, no estaban ayunando. Pero eso fue el momento para enseñarles el Señor Jesús a sus discípulos que iban a llegar los tiempos en los que, para poder sacar ciertos tipos de demonios, o para que tú puedas vencer ciertos pecados, ciertos espíritus que no has podido liberarte de ninguna otra manera, van a salir con oración y ayuno, porque al que hace esto, nada le es imposible. No has podido vencer un pecado en tu vida. No has podido destruir una esclavitud. Ahora ya sabes por qué. Has orado a Dios, has clamado a Dios, has llorado a Dios, pero has seguido atado. Necesitas estar en ayuno y clamar, y el poder de Dios descenderá para destruir aquella ligadura. Lo puedes hacer por ti,
Lo puedes hacer por tus amados, por aquel hijo, por aquella hija, por aquel esposo, por aquella esposa. Si tú la pones en las manos de Dios, tu oración tiene un poder y va a ser oída en el cielo, y la respuesta va a venir para bendición en tu familia y en tu hogar. Una victoria completa y segura. Por eso en el 2014 no tuvimos tantas victorias, porque ayunamos muy deficientemente, tal vez en enero del 2014, y durante todo el año dejamos de ayunar en situaciones graves que debimos haber ayunado. ¿Por qué? Porque el ayuno, Dios quiere que, es igual que la ofrenda y la oración, sea un estilo de vida en la vida de los que somos sus hijos, de los que somos sus hijos. Dáselo fuerte. Ahora, el Señor le dijo una cosa muy importante a este varón: al que cree, todo le es posible. Les estaba diciendo entonces a los discípulos: si ustedes hubieran estado en ayuno, este género hubiera salido. La enseñanza para nosotros es muy clara. No debemos dejarlo como una opción, sino debemos fundamentarnos en ser una iglesia que ora, que ofrenda y que ayuna. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Sabemos entonces que el dar, orar y ayunar va a traer una promesa que Él nos dio allá en Mateo que leímos. Él nos va a recompensar en público. Él nos va a recompensar en público. Ahora, ¿por qué el ayuno? ¿Qué poder tiene el ayuno? ¿Por qué dejar de comer nos hace espiritualmente más fuertes o más poderosos? Porque al ayunar, óyelo, porque al ayunar tú estás disponiendo tu ser, estás poniéndolo en una posición donde el Espíritu Santo va a fluir a través de ti. Va a trabajar a través de ti. Va a poder trabajar a través de tu vida, de tus manos y de tu boca. Quiere decir, nos vamos a convertir en un canal limpio, que no esté obstruido por cosas que impidan la fluidez del poder del Espíritu Santo a través de tu vida. Para que esa oración sea respondida, necesitas quitar aquellas cosas que estorban la bendición de Dios. Y una de las cosas que estorban es precisamente los pecados de la carne. ¿Se acuerdan que les dije hace 8 días que tenemos un enemigo, que es el diablo, y que le hemos echado toda la culpa, pero que el más grande enemigo es nuestra carne, que no nos hemos dado cuenta que ahí está agazapada, tratada, agachada, cubierta, y cuando menos piensas te está saliendo con sus deseos, con sus anhelos, y te hace pecar, y te hace caer en pecado de tal manera que pierdas bendición, porque el pecado se convierte en un estorbo para el fluir del Espíritu Santo. ¿Me están escuchando, iglesia? Es claro entonces que hay cosas que estorban, y una de ellas en las cuestiones de la carne es el pecado de la gula o vivir esclavos de
el deseo carnal de comer. Cuando el deseo carnal de comer sea más grande que el deseo de estar en comunión con Dios y recibiendo de Dios su palabra y la unción y el fluir sobre tu vida para hacer lo que Cristo hizo, entonces en ese momento ese deseo de comer ya no es un deseo natural, fisiológico, sano, normal, sino se convierte en un pecado que te está estorbando para poder dejar que Dios obre poderosamente en tu vida, en tu familia y en tu hogar. Quiere decir que entonces el ayuno tiene un objetivo, no nada más es porque sí, tiene una razón de ser. Veíamos que el dinero es bueno, pero que detrás del dinero hay un demonio, se llama Mamón, que está controlando la vida de mucha gente, de muchos cristianos, por el cual dice, amando el dinero, fueron apartados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y está hablando de cristianos. ¿El dinero es malo? ¿La comida es mala? Gracias a Dios, aquí hay pura gente inteligente. Yo siempre he dicho que Dios a todos nos ha hecho inteligentes. Los que pasa es que unos usan la cabeza para pensar y otros para colgarle aretes. No quiere decir que los que le cuenten aretes no lo piensan, pero no la usan para pensar, nada más para colgarle aretes. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta bendición que Dios nos está dando. Nos está avisando y nos está diciendo por qué el ayuno. Porque el ayuno, siendo una necesidad natural, el comer para sostener el cuerpo, cuando tú comes más allá de tu necesidad natural para sostener el cuerpo, entonces ya estás en un pecado de gula. Y gula se le llamaba a una diosa acadia o babilónica, que se le llamaba la diosa de la gula o la madre de la vida. ¿Por qué? Porque la alimentación era la que producía la vida, según ellos. Aunque la vida Dios la da. Y hay gente que puede vivir 40 días sin comer. Hay cristianos que han hecho ayunos hasta de 55 días. No son mejores que el Señor Jesús, pero han demostrado que se puede hacer un ayuno de 50 días. Nada más con agua. Y no importa la edad. Quiere decir que la comida no es como el diablo nos lo ha hecho creer. Es que no puedo dejar de comer un día. ¿Y? Ay, pastor, no tengo para comer mañana. Haz ayuno por 7 días. No sé si me están entendiendo. Tienes que entender qué es lo importante. De tal manera que cuando nosotros dejamos que esa diosa, ese espíritu demoníaco, que llamada la señora de la vida y la madre de la vida, de la existencia, que la representaban como una diosa babilónica con un perro que era su mensajero. Ya no quise seguir perdiendo mi tiempo en seguir leyendo la mitología de los babilonios. Lo importante es que ese espíritu tiene la capacidad. Voy a permitirles leer lo que saqué en un documento. A veces dicen que Dios nos hace leer. Claro, nos hace leer y nos hace estudiar algunas cosas. Les voy a decir. Dice, la gula es un mal hábito en el que se busca el placer
Fíjense, el placer, la gula es un hábito en el cual se busca el placer ocasionado por comer. Es un hecho médico irrefutable porque al comer se liberan los neurotransmisores llamados endorfinas que nos hacen sentir bien y tranquilos. La gula, por lo tanto, es una sobreingesta compulsiva. Las personas experimentan ataques repentinos de comer. Y comen excesivamente, sobre todo alimentos con alto contenido calórico, azúcares, dulces, chocolates, mamuts, pingüinos, Coca-Cola, chocolates, pasteles. Después de este ataque de glotonería aparece una fase de restricción alimentaria. Es toda una página para leerles, pero les voy a decir lo que dice al final. Comer es un placer en el que disfrutamos de los alimentos, pero tenemos que volver a aprender a comer, porque un hábito puede controlarse aprendiendo a comer mejor y en la forma correcta, porque si no, van a venir enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los infartos, las varices, el reflujo, la gastritis, la colitis, estreñimiento, síndromes metabólicos, metabolismos lentos, sobrepeso y obesidad. Entonces yo me quedo pensando y digo, bueno, no es malo el dinero, lo que es malo es hacer mal uso del dinero. No es mala la comida, lo malo es hacer mal uso de la comida. Es abusar de la comida. Y ni siquiera abusan de la comida, sino que abusan de cierto placer que les causa ciertos alimentos. Entonces abusan de ello y están come, y cuando ya el cuerpo les pide, en este caso vamos a hablar del azúcar, de los dulces, dejas de darle dulce, a las 3 horas quiero más, y tu cuerpo, óyelo, tu cuerpo, le llamamos la carne, no porque el cuerpo físico sea malo, sino que esa naturaleza humana, carnal, que maneja nuestro cuerpo, el diablo lo sabe. Entonces le dice a tu cuerpo, necesitas más dulcecito, ahí vas por otro pingüinito. O hay quienes traen su bolsa con cacahuates, chetos, palomas, la coca, y ahí están, parece un almacén de sabritas allá adentro. Y están todo el día comiendo. Hay un tiempo en el que están jóvenes y puedes aguantar muchas cosas, pero créeme que tu cuerpo y tu salud se están deteriorando. Y acuérdate de una cosa: nuestro cuerpo del creyente, del cristiano, es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Si tú lo estás ensuciando, lo estás lastimando, lo estás dañando, estás lastimando el templo de Dios. Si algo me disgusta, y con todo respeto se los digo a ustedes que están aquí, es que vengan comiendo y se sienten comiendo aquí en el templo, en las sillas que están usando, y que le estén dando a los muchachos o a sus hijitos esta comida aquí, ensuciando el templo, o mascando chicle, ña. En mi tiempo, decía mi padre, solamente las tortilleras marcan con respeto a las que hacen tortillas. Pero él decía, ya están, dale, ¿qué tienen que hacer? Parecen rumiantes. Yo me echo un chicle de vez en cuando y me gustan los que están rellenos de jalea de fresa, tan ricos. Pero se le quita el dulce y lo tiro. ¿Qué es lo que estoy buscando? El dulce, el azúcar. Pero es que están rumiando todo el día y luego llegan y le pegan a las sillas de aquí, llegan y le pegan el chicle.
El otro día casi queríamos ahorcar a una persona que estaba aquí, porque estaba mascando. Nos vio entrar, agarró su chicle y lo metió y le pegó, y nosotros lo vimos. Así es que no se ofendan cuando llegue un servidor con un sobre y le diga: hermano, por favor, ponga su chicle aquí. Entonces le van a pasar el sobre, y todos van a decir: ¿quién es el que está mascando el chicle? Para la próxima vas a ver que no lo vuelves a mascar. ¿Se entendió? Respeten la casa de Dios. Hay cafetería, allá pónganse a comer. No salgan con comida para acá. No ensucien el templo, porque es casa de Dios. Este es un templo físico, no tiene que ver nada. Imagínate tu templo donde vive Dios, el Espíritu Santo. Por eso Dios le duele cuando lo enfermamos, lo dañamos con alcohol, con drogas, cuando lo lastimamos con el cigarro, la nicotina, cuando lo lastimamos con la gula. Comer, por sentir un placer. Porque ya les dije ahorita lo que médicamente, cuando nosotros nos tomamos una copa de alcohol, el cerebro produce una que se llama endorfina. Es una sustancia que te causa placer. Te sientes bien, sientes bienestar y te encanta sentirte así. Por eso no es que el alcohol le guste a la gente, les gusta sentir el efecto que produce el alcohol. Y por eso cuando terminan, al rato, otra copita, ay, me quiero seguir sintiendo otra vez igual. Y otra copita, y el otro una borrachera. Se acabó las endorfinas y traen una cruda espantosa el otro día. Porque ya no hay endorfinas. Tu cuerpo, las que tenías, se las acabaste. Ahora ya entienden eso. Buscamos el placer. Y así son las drogas. Así es la cocaína y así son todas las drogas, traen endorfinas. Y así es la comida. Tú estás comiendo, te produce ese placer y al rato quieres otra vez y otro quieres otra vez más. ¿Y qué pasa? Nos volvemos esclavos. Nuestro cuerpo ya no sirve a Dios. Nuestro cuerpo ya no está para adorar a Dios. Nuestro cuerpo está siendo esclavo de un demonio llamado gula. Por eso nos enfermamos. Por eso traemos problemas. De la hipertensión, Señor, sáname mi hipertensión, métele. Señor, sáname mi gastritis, métele. Señor, cuídame mi obesidad, métele. ¿Cómo queremos que el Señor nos responda? Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que no vivas esclavo, que seas libre de esto, que hagas ayuno. Y ahí comienzan las cosas. La cosa principal es el ayuno cristiano, el ayuno bíblico, porque hay ayunos del mundo. Los ayunos del mundo, todas las religiones practican un ayuno. Los orientales hacen, los del Hare Krishna y los del yoga y los de todo, hacen sus ayunos. Lo hacen por un bienestar de cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene ventajas de bienestar al cuerpo físico. Claro que sí, es bueno el ayuno. El ayuno físicamente te desintoxica. Hace que elimines ciertas toxinas, sobre todo productos de las carnes. Se van eliminando, te vas sintiendo mejor, tu mente empieza a pensar mejor, tu cuerpo está en óptimas condiciones cuando haces un ayuno de varios días. ¿Quiere decir que el mundo sabe? Claro, el mundo hace el ayuno y en la iglesia no lo hacemos. Cuando Dios hace 2000 años ya practicaba el ayuno, el pueblo de Dios. Pero antes del ayuno, si seguimos allá en 2 de Crónicas 7:14, creo que es 2 de Crónicas 7:14, vean lo que dice Moisés. 2 de Crónicas, ¿quién escribió Crónicas? Crónicas. Bueno, el que haya escrito Crónicas es la palabra de Dios. Vean lo que dice. Ese es un profeta de Dios porque está hablando en el nombre de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo,
¿Saben cuál era la forma de humillación del pueblo de Dios? El ayuno. El ayuno es sinónimo de humillación. Cuando una persona se está humillando, quiere decir que deja de comer para mostrarle a Dios que es más importante Él, y buscar su comunión, y buscar su palabra, y buscar su consejo, buscar su dirección, buscar su protección, en vez de comer. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fueron a buscarlo y que estaba con la mujer samaritana, le dijeron: Señor, no hemos comido, no hemos desayunado, ¿no quieres que te traigamos de comer? Y Él le dijo: primero tengo que hacer la obra de mi Padre. El primero tenía que hacer la obra de su Padre antes que comer. Quiere decir que nosotros debemos de entender esto, y sobre todo sabiendo que Dios quiere preparar nuestra vida para que estemos físicamente, emocionalmente, con la mente despejada. ¿Va a haber un ataque del diablo? Claro que va a haber un ataque del diablo. Todo vas a querer comer. Sé sabio en tu ayuno. No estés viendo, pues procura quitarte lo menos que puedas ver televisión y periódicos, lo menos que puedas. Quita aquellos que son tu captura de tu atención, las novelas. Si ese es tu vicio, quítalas. Si tu vicio es estar comiendo, quítalo. Empieza a hacer un ayuno donde tu corazón esté buscando a Dios, orando, ayunando, pidiendo. Los motivos de oración los vamos a entregar, más los que tú tengas en forma personal. Motivos nos sobran. Yo quiero decirles que un día entré yo a un retiro de oración y anotamos los motivos que teníamos. Un día antes teníamos que anotar los motivos por mí. Mis motivos por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, por mi empresa, por mis amigos, por mi nación, por la iglesia, por los pastores, por los hermanos, por la gente que conozco. Todo lo empecé a anotar. Ese día entré al retiro a las 9 de la mañana. Íbamos a ayunar. Me dieron las 11 de la noche sin parar y no había llegado ni a la mitad de mi lista. Y en ese tiempo no oraba en lenguas. No sabía de orar en lenguas. Si no, pues hubiera orado más. Y ni siquiera hubiera llegado, yo creo que a la cuarta parte. Porque hay momentos en que el Espíritu te hace orar en lenguas. Quiere decir que motivos para orar tenemos. No puedes decir: es que no sé qué orar. ¿Sabes por qué no sabes orar? Porque no oramos. Empieza a hacer tu lista. De tal manera que nosotros nos llevamos que el encuentro que Dios quiere tener con nosotros, nos quiere tener no esclavos de la carne. Ningún pecado estorbe entre tu comunión que vas a tener con Dios durante estos días. 21 días de ayuno es comenzar entregándole el primer mes del año a Dios, para que nuestro resto del año sea bendecido por Dios. ¿Qué haces tú? Hoy ¿qué día es? Domingo. ¿Qué día de la semana es? Primer día de la semana. Hoy es domingo. ¿Qué día de la semana es? Primer día de la semana. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? Le entregamos a Dios el primer día de la semana para que Dios bendiga mi resto de mi semana. Le entrego a Dios mi primer mes para que Dios bendiga el resto del año. Cuando las primeras horas del día, el otro día le dije a mi esposa, le dije: tenemos que orar antes de hacer cualquier cosa, antes que ir y a levantar el periódico que ya llegó y a ver qué noticias hay. Tenemos que darle a Dios nuestros primeros minutos de ese día para que Dios bendiga tu día. ¿Quieres bendición en ese día? Pero saliste como el burro con las orejotas de este tamaño, corriendo: ay, me voy a trabajar, me voy a la escuela, me voy a llevar a los niños, me voy a llevar, ella no me alcanza, tengo que ir a la comida, al súper, ya me dieron las 2 de la tarde, las 4, me tengo que planchar y tengo que lavar, y ya llegó en la noche mi marido y quiere la cena. ¡Ah! ¡Qué cansada estoy! ¿Y Dios? Nosotros ahí y Dios detrás de nosotros. Porque Dios no te dejó.
Pero tú no le consagraste tu día a Dios. Por eso te fallan muchas cosas. Se te queman los frijoles, no te alcanza el tiempo, no te alcanza el dinero, no te alcanza nada, porque no le has consagrado a Dios tu vida. Si ahora lo empiezas a hacer con un día de ayuno, otro día, 2. Hay quienes ayunan una vez cada semana, un día a la semana. Hay quienes dicen, yo voy a ayunar los domingos. Ay, pero los domingos es cuando sale a comer con la familia. ¿Dónde salgo a comer con eso? ¿Dónde sale a comer? Bueno, entonces lunes. Es que la fiesta, esto y lo otro y aquello, siempre va a haber fiestas. Siempre va a haber pasteles. Siempre. Una cosa es que comas un día y otra cosa es que estés comiendo todos los días. Porque si no van y compran el gansito, que es un pastelito disfrazado. ¿Sí me entienden? Entonces quiere decir que en este momento nosotros debemos que entender que lo que Dios está atacando no es el hecho de comer, porque es una bendición que Él nos ha dado. La comida es una bendición. Hay que comer para vivir, no vivir para comer. ¿Por qué están tan silenciosos? Hay que comer, repítanlo. Hay que comer para vivir, no vivir para comer. Este deseo de la carne, este deseo de comer, esta esclavitud, es un demonio que ya les dije cómo se llama, gula. Pero ¿saben qué es? Es un demonio que va asociado a la lujuria. El comer por comer, fíjense, no por alimentarse y vivir. El comer por comer. Ya comiste, ya está bien. Ya comiste 3 tacos. Pero cómo me gustan estas carnitas y estos cueritos de estilo Michoacán con limoncito. Y otro, y otro, y otro. Y ya estás así. Y todavía otro. Es el placer de comer. No es la necesidad de comer. Entonces eso se le llama lujuria. Lujuria es un deseo desmedido de sexo. Es que tú piensas, el lujurioso es el que anda viendo a las mujeres así, ya no está contento con su mujer, tiene que estar mirando a todas. Y hay mujeres que se ofenden porque dice, ese hombre me miró con unos ojos de lujuria. ¿Y sabes qué? Es un demonio que está dentro de ese hombre o de esa mujer, porque hay mujeres lujuriosas. No me están diciendo, ese hombre, ese hombre, ese hombre. Una mujer un día dijo, yo quiero ese hombre, no me importa el precio que tenga que pagar, aún le vendo mi alma al diablo. ¿Y saben qué hizo el diablo? Se lo concedió. Tuvo al hombre, después la dejó, después la abandonó, se sintió tan deprimida que tan mal terminó suicidándose. Le vendió el alma al diablo por un placer de lujuria desmedido, fuera de control. Se llama sexo, pero también hay comida. También hay lujuria por el poder. También hay lujuria por la gloria. Quiero la gloria, que me aplaudan, que me avisen. Pastor, en esta iglesia hago y hago y hago y nunca me han dado un aplauso, ni me han dado un diploma, ni me ha presentado ahí delante. Vean al hermano que hace tantas cosas. Bueno, ¿qué buscas? ¿Lo haces para Dios o para quién lo haces? La lujuria va acompañada siempre con el deseo de la comida, del alimento. Por eso Dios quiere que lo busques a Él dejando estas cosas. Ahora veamos lo que ha hecho o lo que hizo. ¿Por qué Dios pide el control de este espíritu demoníaco? En primer lugar, voy a decirles esto. Génesis 2, 8 y 9. Voy a avanzar rápido porque necesito decirles esto.
Génesis 2, 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pues el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le estaba diciendo? Si tú ya eres un cristiano que está creciendo, que está madurando, que estás aquí atendiendo a la voz del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que Dios está atacando a ese demonio que sabía que ya estaba en el huerto, que iba a atacarlos, que era el demonio de la gula. Ese fue uno de los principales atacantes. Ese fue uno de los principales atacantes. De tal manera que nosotros vemos que les dijo que creó todo árbol delicioso para comer, que de todo podían comer. ¿Cuántas variedades de árboles creen que hay? Cientos o miles. Solamente uno les dijo: de este no. Podían comer de todos, de este no. ¿Qué fue lo que quiso? Ahí andar mirando, ¿por qué de este no? Comer no era malo. Desobedecer sí. Dejarse dominar por un espíritu, porque dice que vio que era agradable, que era bueno para comer. Deseó en su corazón. ¿A quién le abrió su corazón Eva? A ese espíritu demoníaco que quería satisfacerse, que quería probar, que quería saber, más la tentación del diablo que dijo: se vas a hacer como Dios. Lo importante es que ella, dice la Biblia, y comió. Vio que era bueno para comer y comió. Y le dio a su marido y comió. Y ellos comieron. Y cuando comieron, se escondieron. Se escondieron. Porque ya habían pecado. Perdieron la comunión con Dios, la presencia de Dios todos los días en su vida. ¿Por qué? Por comer. ¿Tú quieres la presencia de Dios? Emprende a no comer. ¿Vive para comer o come para vivir? Ahora ya entienden el principio fundamental del ayuno. Dios te quiere a ti, no dominado por ese espíritu que dominó a Adán y a Eva. Dios quiere que hoy volvamos a los principios. Dios quiere que volvamos a la espiritualidad que existía en el hombre. Una obediencia no dominado por ningún apetito, ni de sexo, ni de poder, ni de gloria, ni de dinero, ni de comida. Imagínense lo que les voy a decir, pongan atención. Ellos salieron comiendo, o por causa de haber comido, salieron del hogar celestial a la tierra de desierto. El precio. Otra afirmación: salieron de la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cómo salieron? Por estar comiendo, por satisfacer sus deseos sexuales, por satisfacer. ¿Cuál es tu deseo que controla tu carne? Pero en este caso estamos enfocándonos al comer.
salieron comiendo de la provisión de Dios. Salieron comiendo de la bendición de Dios. Salieron comiendo de la presencia de Dios. Ahora tú en ayuno puedes volver a la presencia de Dios. En ayuno puedes volver a la comunión con Dios. En ayuno puedes volver a la provisión de Dios. Esaú, el hijo de Isaac y de Rebeca, es el ejemplo de uno que era heredero de grandes promesas. Era el primogénito. De los primogénitos en ese tiempo, y sobre todo esta familia, la descendencia de Abraham, tenían una promesa. Esaú era el primogénito de Isaac y Rebeca. Después nació Jacob, por cuestiones de minutos, pero él era el primogénito. A él le correspondía por herencia, por derecho, el doble de la herencia. Y le correspondía la bendición que Dios le da a los padres, aún el día de hoy, para que pongan manos sobre sus hijos y decreten la bendición en el primogénito. Pero también tienes bendición para los demás hijos. Pero el primogénito era alguien especial. ¿Por qué era alguien especial? Porque los primogénitos le pertenecen a Dios. Son de Dios. ¿Y por qué yo, que soy el segundo, deja de alegar? Dale gracias a Dios de que existes, de que vives. No estés con el diablo metido queriendo agarrarle la primogenitura. Allí estaba Jacob, su plantador. Pero no vamos ahorita a distraernos con Jacob. Estamos con Esaú. Esaú tenía todas esas bendiciones. Él era cazador. Su padre lo amaba, porque todos los días llegaba con el venadito, con el borreguito, con el carnerito montañés y toda la cosa, y le preparaba y hacía, y él estaba feliz, Isaac. Un día que salió a cazar, yo pienso que a lo mejor no encontró nada, y llegó cansado, sediento, y estaba ya aquel Jacob. No era tan ponchado, tan grandote, tan fornido. Era así más flaquillo, más a todos. No menosprecien a los flaquillos y todo, porque tiene la bendición de Dios. ¿Verdad? Todos los flaquitos que están aquí, levanten la mano. Todos los que se consideren flaquitos tienen la bendición de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba ahí asando, ¿qué? Un guisado de carne y toda la cosa. No, dice la Biblia que era un potaje rojo de lentejas. Tomatito, cebollita, unos ajitos, su buena cantidad de lentejas, su caldito, rico. Pero cuando tienes hambre, hasta el pan duro es bueno. Entonces llegó y empezó a oler. Y ahí va, como en las caricaturas, así en el aire. ¿Dónde está el olor? Ah, llegó y su hermano estaba ahí. Y le dijo, dame de comer que tengo hambre. ¿Por qué? Si es mi potaje. Es que tengo mucha hambre, no casé nada y sí, pero es mi potaje, yo lo hice. Dame. Bueno, te doy si me vendes tu primogenitura. Él dijo, ¿la primogenitura la quiere él? ¿La bendición de mi padre? ¿La herencia doble? No se la van a dar, nomás porque me dio un plato de lentejas. Total, le digo que sí y al fin de cabo no. No, a ver, dámelo. No, dímelo otra vez. ¿Renuncias a tu primogenitura y me la das a mí? Está bien, te la doy. Habló con su boca. El poder de lo que tú hables con tu boca se va a conceder, acuérdate, para bien
o para mal. Medita siempre los compromisos que haces, qué palabra das. Cuando la das, aunque no haya papeles, Dios lo sabe y el diablo lo sabe. Vivimos en un mundo real, en un mundo espiritual. Dejemos de pensar que solamente los papeles también te llevan a la cárcel. Pero los compromisos vas a ver que tarde o temprano van a resaltar. Y lo que tú dijiste va a traer un fruto en tu vida. Y este hombre, con el tiempo, le entran en aquel plato de lentejas. ¿Y saben qué dice la Biblia? Ya no digo yo, ya no lo juzgo yo. Vean lo que dice la Biblia. Dice en Hebreos capítulo 12 del 15 al 17. Dice, mirad cómo, que les dije al principio cuando comenzábamos la predicación, pongan atención, no se distraigan. ¿Qué dice Dios? Repítame esas dos palabras primeras. Mirad bien, mirad bien, mirad bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo le llama a Dios a un hombre que por comer un plato de lentejas, por satisfacer su rey estómago, su hambre, su carne, su deseo de comer, no le importó la primogenitura, no le importó la promesa de Dios, le importaba más comer? Por eso muchos prefieren comer antes que orar, prefieren comer antes que leer la Biblia, prefieren comer antes que venir a la iglesia, prefieren comer, y por eso no tienen las bendiciones de Dios. Y si tú estás dándole primer lugar a la comida que a Dios, te estás convirtiendo en un fornicario. ¿Por qué es un fornicario? Aquel que teniendo su novia se va y se acuesta con otra. No es su esposa, es su novia nada más. Antes de casarte es fornicación. Cuando eres casado se llama adulterio. Hay adúlteros que por un plato miserable de lentejas, y a veces dicen las mujeres, por esa escoba vestida con faldas me cambió. Sí. Todos quisieran que la cambiaran, cuando menos por una más bonita. Dijo, bueno, estaba mejor que yo. Pero casi siempre es peor. Que no haya ningún fornicario. Para Dios, tu vida le pertenece a Él. Tus bendiciones son para ti. Pero si tú cambias a Él por un plato de comida, Dios te considera un fornicario, porque te estás acostando con un Dios que se llama vientre, que te tiene atrapado. Por eso Dios quiere que el ayuno comiences entendiendo por qué es el ayuno. No es una costumbre religiosa que es simpático y agradable. Somos ayunar en esta iglesia. ¿Por qué estás ayunando? Porque ese es el precio. Dios consideró a Esaú un hombre fornicario, profano, aquel que ofende y lastima la santidad de aquello que Dios tiene para él. Menospreció las bendiciones de Dios.
Tú menosprecias las bendiciones de Dios sabiendo que el 2014 fallaste en muchas cosas y no te salieron muchas cosas, aunque pediste a Dios, porque no iban acompañadas de un ayuno, de una entrega espiritual, de una consagración a Él. Y si quieres que el 2015 sea, Dios te está advirtiendo y te está diciendo: cordón de 3 dobleces no se rompe. Ora, da ofrendas y además ayuna, y verás a ver cómo este año vas a tener tus respuestas. Vemos entonces que fue desechado y no hubo oportunidad. Vean lo que dice todavía. Porque sabéis, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando, oigan hermanos, oigan, abran sus ojos, porque aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y esto va para los jóvenes de esta iglesia. Cuidado con la fornicación. Así como la gula es un pecado como fornicación, Dios agarra el ejemplo de la fornicación. Porque siendo tú un joven que te dices cristiano, una joven que te dices hija de Dios, y te andas acostando con tu novio o con tu novia, estás poniendo en primer lugar a esa novia y a ese novio, aunque se diga cristiana. Son instrumentos del diablo. No me importa a ti te llames evangélico, cristiano o miembro de quien seas, aún de esta iglesia. O te apartas, o vas a llegar el tiempo en que no va a haber oportunidad para el arrepentimiento, porque vas a quererlo procurar con lágrimas. Porque cuando Dios te habla, te ha estado hablando desde hace tiempo. Te ha estado diciendo: apártate de ese pecado, apártate. Santidad a mi pueblo, santidad a Jehová. Necesitas escuchar las bendiciones que tengo para ti, y las tengo para ti. Pero si tu canal está sucio, lleno de porquería, ¿cómo quieres que yo fluya y te conceda las peticiones de tu corazón? ¿Cómo quieres tú, esposo adúltero o ladrón o mentiroso? Dios quiere comenzar el año bendiciendo a su pueblo. Dios quiere bendecirnos y que ya no concedamos más los apetitos de nuestro corazón. No nos importa cuál pecado. Dios es misericordioso. Y en esta mañana Él quiere que todos nosotros tomemos la decisión de decir: Señor, voy a declarar 21 días de ayuno en mi vida. Voy a dar las indicaciones del ayuno después de la predicación, para no quitar el espíritu que está. El espíritu es de salvación, el espíritu es de arrepentimiento, el espíritu es de confesión. Porque si tú no haces las cosas para Dios, para nada sirve lo que estés haciendo de ayuno. Si tú no cambias de vivir, tu estilo de vivir, oh cristiano, de nada va a servir lo que estés planeando, organizando para tu vida futuro. ¿Sabes por qué? Porque en ese cordón nada más estás tú y esa mujer. Dios no está. Dios no está. Si estás diciendo que Dios está, entonces vas a permanecer, pero en obediencia y en santidad, sabiendo que el día que te cases con tu esposa, ese día te puedes acostar con ella. Pero ahí estás de fornicario, defendiendo tu posición. Es que el mundo lo hace. Sí, el mundo ofrece muchas cosas, pero de ahí nos sacó Dios. De allá nos rescató para que no hiciésemos lo mismo que hace el mundo. Así es que, padre, si sabes que tu hijo o tu hija anda en fornicación,
Haz ayuno en este año por él y por ella. Hijo, si tú sabes que andas en eso, haz ayuno. Si has querido bendiciones y la económica tú no las has tenido por causa del pecado, haz ayuno. Arrepiéntete, busca a Dios. Búscalo de corazón. Porque Dios, yo sé que Él nos ama. Y si no nos amara, no nos estaría hablando así. Él quiere que te santifiques y quiere que entiendas: yo voy a ayunar. Y fíjate, tal vez seas de los pocos cristianos que han tenido la oportunidad de oír un mensaje como este, y que sepas por qué estás ayunando. Ahora yo quiero hacer una invitación para poder entrar en el espíritu del ayuno. Necesitas que el Espíritu Santo venga a tu corazón. ¿Y sabes cómo se recibe al Espíritu Santo? Recibiendo a Jesucristo, el Salvador. Jesucristo es el que murió en la cruz para limpiar nuestros pecados con su sangre, para limpiar tus pecados, los míos. Jesucristo derramó esa sangre para que tú fueras salvo. Y cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, dice la Biblia que Él trae su Espíritu Santo y lo pone dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios, nos va a dirigir a hacer lo correcto. Así es que esta mañana, si tú veniste buscando a Dios, yo te voy a decir una cosa: ya lo encontraste, ya está aquí, pero necesitas abrirle tu corazón. Necesitas abrirle tu corazón. Déjate de lo que has vivido. Si te habías engañado creyendo que eras un creyente, pero hoy dice: Señor, ahora entiendo y comprendo. Te he fallado, perdóname. Voy a hacer dos invitaciones. La primera para recibir a Jesucristo, y la segunda para confesión de pecados y restauración. La restauración es para los que ya son creyentes. La primera es para los que todavía no han aceptado a Jesucristo. Si tú no has aceptado a Jesucristo y lo quieres hacer en este momento, quieres la salvación de tu alma, cierra tus ojos ahí en tu lugar. La iglesia me apoya. Repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que te he ofendido, que he lastimado a mucha gente. He hecho lo malo y me duele. Hoy te pido que me perdones. Me arrepiento. Quiero darle la espalda a esa forma de vivir. Quiero que me aceptes en tu corazón, Señor Jesús. Y quiero abrirte mi corazón para recibirte dentro de mí como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Dame tu Espíritu Santo para que viva conmigo para siempre y me ayude a vivir la vida cristiana victoriosa, bendecida y prosperada. Amén.